Hola, bienvenidos a la resolución del tercer ejercicio donde se aplica el teorema de Thevenin. Este problema dice calcular la corriente I del circuito aplicando el teorema de Thevenin. Obsérvese que tenemos tres fuentes, dos de tensión y una de corriente. Las de tensión son de 32 voltios y de 64 voltios, mientras que la de corriente es de 4 amperios. Además hay tres resistencias, dos de 20 ohm y una de 30 ohm. Bien, antes de pasar con la resolución, recordemos lo que establece el teorema de Thevenin. Dicho teorema dice que si queremos analizar un elemento de cualquier circuito, podemos retirar ese elemento y el resto del circuito se puede reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia en serie, al cual se le puede añadir en serie el elemento retirado para averiguar lo que se pida en dicho elemento, valga la redundancia, o resistencia para este caso. Este circuito es muy fácil de analizar porque se puede aplicar la ley de Ohm y se averigua la corriente. Asimismo, se puede saber cuál es la tensión o cuál es la potencia en esta resistencia. ¿Ok? Entonces, lo que puede dificultar al aplicar el teorema es encontrar la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Para ello, debe seguirse algunos pasos que explicaré enseguida. Solución. Antes de encontrar la resistencia y el voltaje, primero se debe identificar al elemento en análisis. Si bien es cierto, en este ejercicio no me dice a qué resistencia debo analizar utilizando el teorema de Thevenin, pero sí me pide la corriente I y también se indica que esa corriente I es la que pasa a través de la resistencia de 30 ohm. Por lo tanto, es criterio suficiente para aplicar el teorema de Thevenin a este elemento. De esta manera identifico el elemento en análisis y ahora retiro del circuito. Al retirar, marco sus terminales como A y B. Ahora sí, a partir de este circuito se encontrará la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. Para eso, el teorema es muy claro. El teorema me dice, si tienes fuentes de tensión, reemplace por un cortocircuito. Y si tienes fuentes de corriente, reemplace por un circuito abierto. Bien, estas instrucciones son para encontrar la resistencia Thevenin. Por lo tanto, vuelvo a copiar este mismo circuito y ahora quito las fuentes tanto de voltaje como de corriente, como se puede observar, y ahora reemplazo. Dice, para las fuentes de tensión los cortocircuitemos. Eso significa que simplemente lo vayas a reemplazar por un conductor más que cortocircuita para ambos casos. Bien, y la fuente de corriente se deja abierto. Ahora sí, el teorema establece que debes hallar la resistencia equivalente vista desde las terminales marcadas, es decir, A y B, y esa resistencia equivalente que tienes al final es la resistencia Thevenin. Como se observa, entre las terminales A y B hay dos resistencias de 20 ohm que se encuentran en paralelo. Debo sumar estas dos resistencias para encontrar la resistencia equivalente, que es la resistencia Thevenin. La resistencia entre A y B es igual a ¿qué? Aplicando la fórmula al producto 20 por 20 entre la suma, que es 40. O simplemente cuando las resistencias son iguales, la resistencia equivalente es igual a la mitad, es decir, a 10 ohm. Esta resistencia es la resistencia Thevenin. Ya tengo una parte del circuito Thevenin. Ahora me falta encontrar el voltaje Thevenin. Nuevamente, como indiqué, el voltaje Thevenin se encuentra a partir de este circuito. Por lo tanto, volveré a copiar ese circuito. Y en esta parte digo, hallamos el voltaje Thevenin. El teorema sostiene que el voltaje Thevenin es aquel que se presenta en las terminales del elemento que se ha retirado. Y ahora, ¿cómo encuentro el voltaje entre A y B? Podría aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito, por ejemplo.
Sin embargo, para encontrar el voltaje en esta resistencia de 20 ohm, me faltaría saber cuál es la corriente que atraviesa esa resistencia. Y lo mismo si es que analizo en el otro circuito. Me faltaría encontrar ahora la corriente que atraviesa esta resistencia. Y como necesito encontrar la corriente en cualquiera de las resistencias, aplicaré la ley de voltajes de Kirchhoff a todo el circuito, es decir, a las dos mallas, malla 1 y malla 2. Por esta parte, la ley de voltajes de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las subidas y bajadas de tensión en un circuito cerrado es igual a cero. La técnica para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff es asumir la dirección de la corriente, sea en dirección horaria o antihoraria, pero lo mismo para las dos mallas. En este caso me dejaré llevar por la dirección de la corriente de la fuente de corriente, valga la redundancia, de 4 amperios, que me dice que va en sentido antihorario. Por esa razón, asumo que en ambas mallas la corriente va en este sentido. También se puede asumir en el otro sentido, es decir, en el sentido horario, y solo se maneja los signos al tener el resultado. Ahora llamaré a esta corriente que atraviesa la malla 1 como I1 y a la otra corriente como I2. En la dirección de las corrientes que asumí, ahora indico la polaridad de las resistencias. Por ejemplo, para esta resistencia como más y menos, y para la otra más, ingresa por esta parte y sale por esta parte. Ahora en la otra malla, asumiendo la misma dirección, diré más y menos, la dirección de la corriente I2. Ahora sí, voy a sumar las subidas y bajadas de tensión. También debe considerar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y ahora, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, fíjese que las fuentes de tensión tienen sus polaridades definidas. No estoy asumiendo nada con respecto a ellas. Empiezo por la fuente de 64 voltios, siguiendo la dirección de la corriente. Al ingresar tengo el signo negativo, por lo tanto escribo menos 64 voltios. Ahora sumo, utilizando la ley de Ohm, el voltaje que se presenta en la resistencia de 20 ohm debido a la corriente I1. Por lo tanto digo 20 I1 por la ley de Ohm, más nuevamente el voltaje en la resistencia de 20 ohm. Diré 20 veces I1 más el voltaje debido a la otra fuente que es 32 voltios. A esto se debe restar el voltaje que se presenta en la resistencia de 20 ohm debido a la otra corriente. Por esa razón digo menos 20 veces, es decir, la resistencia multiplicado por la otra corriente que es I2 y todo eso igual a 0. Ahora en la malla 2. ¿Qué pasa en la malla 2? En la malla 2 sucede que tenemos una fuente de corriente. Esta fuente impone la corriente que pasa a través de la malla. Por lo tanto, puedo decir de manera directa que la corriente I2 es igual a 4 amperios, que es la corriente de la fuente. Con esta información puedo reemplazar y tengo en la ecuación que planteé previamente menos 64 más 32 como menos 32 más 40 veces I1 menos 20 multiplicado por I2, pero I2 vale 4, así que reemplazo ese valor, de donde puedo despejar I1 y me queda igual a 112 entre 40, que esto es igual a 2,8 amperios. Ahora que conozco la corriente I1 que pasa a través de la resistencia de 20 ohm, puedo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a este circuito cerrado para encontrar el voltaje entre A y B. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en el circuito que acabo de indicar, tendré, primero, la polaridad entre A y B está definido de acuerdo a la dirección que me indica la corriente. Por lo tanto, diré que va de más a menos. Entonces, al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, en esa malla me queda menos el voltaje entre A y B más el voltaje en la resistencia de 20 ohm
que es 20 multiplicado por I1 más 32. El voltaje entre A y B igual a 20 veces I1 más 32. Reemplazo el valor de I1 y tengo que esto es igual a 20 multiplicado por 112 entre 40 más 32. El resultado de esta suma es 88 voltios. Ese voltaje entre A y B es el voltaje Thevenin. Por lo tanto, tengo que el voltaje Thevenin es igual a 88 voltios. Ahora que conozco el voltaje Thevenin y también conozco la resistencia Thevenin, que es 10 ohm, puedo dibujar el circuito Thevenin que indiqué inicialmente. Este circuito, con la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin conocido. Ok, entonces vamos a eso. En esta parte tengo el circuito Thevenin, donde ahora escribiré los valores. El voltaje Thevenin es de 88 voltios y la resistencia Thevenin es de 10 ohm, indicando que esta es la resistencia Thevenin y este es el voltaje Thevenin. ¿Ok? A esta configuración le agrego el elemento que retiré para analizar, es decir, el elemento fue la resistencia de 30 ohm que aparece en esta primera figura. Añado ese elemento, 30 ohm, y ahora sí puedo averiguar cuál es la corriente que atraviesa esa resistencia de 30 ohm, valga la redundancia. La dirección viene dado en esta manera y va de más a menos. Aplicando la ley de Ohm, diré lo siguiente, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, de donde la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora encuentro I. I es igual al voltaje, pero el voltaje es el de Thevenin, 88 voltios, entre la resistencia, y la resistencia es R de Thevenin más la resistencia al cual analicé, que es 30. De donde me queda que esta corriente es igual a 2,2 amperios. Y de esa manera averiguo cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia de 30 ohms. Fíjese que para aplicar el teorema de Thevenin no importa dónde se encuentre ubicado el elemento, como en este caso. Al final siempre se podrá reemplazar por una fuente de tensión, una resistencia Thevenin y en serie la resistencia que se analiza. Bien, de esta manera se resuelve el presente ejercicio. Si hay alguna duda, crítica o sugerencia sobre esta resolución, pueden dejarlo a través de los comentarios. Gracias y hasta otra ocasión.